Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Un toque de magia siempre se agradece en la aventurada vida del coleccionista. Atribuimos a la magia prodigios y maravillas que la ciencia no explica. La magia conquista imposibles, simboliza el triunfo del optimismo y la confianza ante la incertidumbre. Coincidirás conmigo que, como por arte de magia, progresa tu colección, aunque tal vez el verdadero encantamiento consista en tu constancia, esfuerzo y dedicación. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el episodio 142 del podcast de Todo Colección, en Cardinal 142, nos colamos de polizones en el tren de Hogwarts por el andén 9 3/4, gracias a Saida Herrero. Saida forma parte de la consultora creativa sevillana IN y también ha sido subdirectora de la revista Break, donde ha coordinado libros sobre animación para adultos o El Señor de los Anillos. Saida es experta en Lego y cultura pop y además representa a la casa Ravenclaw en el podcast Patronus Unplugged. Por algo es coautora del libro Generación Potter. Agárrate a la varita que vienen de mentores. Buenas, Saida. Gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Muy buenas, ¿qué tal? Nada, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ¿qué vienes? ¿Montada en una Nimbus 2000 o una saeta de fuego? A mí me gusta más la Nimbus 2000. Yo creo que es como más clásica, más elegante. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿cuántos años tienen hoy los miembros de la generación Potter y si han salido coleccionistas? Pues depende, ¿no? De quién se haya sumado, pero está en torno a los 30, 35 más o menos. Yo formo parte de esa generación también y realmente es esa generación que ha crecido leyendo los libros. Por eso, pues los que en la época teníamos también 11, 12 años más o menos, igual que Harry, en el primer libro, podemos decir que es una generación que yo creo que sí, que totalmente coleccionista, porque ya solamente partiendo del mundo de Harry Potter, pues como que siempre quieres tener más cosas de Harry Potter, formar más parte de ese mundo y a partir de ahí ya pues cualquier otro mundo que te cautive, pues al final acabas coleccionando algo más. Estamos muy de acuerdo. Dedicándote a la cultura pop, tienes muchos motivos para compilar cosas bonitas. ¿Tu colección o colecciones? Si nos las puedes describir. Pues bueno, más allá de Harry Potter, donde obviamente tengo de todo, quizá de las cosas así más nostálgicas que a mí me gustan más, pues por ejemplo los cromos, Legos de todo tipo, también los videojuegos de cada plataforma, muchas cosas de los 90, de cuando salían los libros y demás. Más allá de eso, pues tengo también muchas cosas de, por ejemplo, ediciones coleccionistas de cine. Tengo, por ejemplo, desde el VHS de Titanic en una edición coleccionista muy chula que venía con fotogramas y todo. También ediciones japonesas de Kill Bill, que son unas cajas bastante grandes, que vienen incluso con camisetas, con miniaturas de la katana y todo este tipo de cosas. Luego, pues por ejemplo, de cultura pop, pues mucho relacionado pues con tazos, gogos y todo este tipo de cosas con las que jugábamos de pequeño. Y también incluso una colección del Titanic, que también me apasiona mucho y tengo desde libros del descubridor Robert Ballard hasta pues también incluso vajillas de la White Star Line, la constructora del Titanic, y bueno, y Legos de todo tipo. Al final es un poco variado. Y entrando en el mundo de Harry Potter, ¿hay magos coleccionistas o solo es cosa de muggles? Es decir, gente no mágica. Si conoces algún encantamiento para conseguir las piezas que te faltan. Pues yo creo que el mejor encantamiento realmente es ir consultando Todo Colección de vez en cuando, que siempre va saliendo algún anuncio nuevo, alguna cosa que se haya podido escapar. Y también pues un poco de constancia, que además lo decías también en el editorial. Creo que esa es la base para ir bicheando qué es lo que se ha podido escapar. Además eres escritora. El caso de J.K. Rowling, una historia singular. No era huérfana, pero casi. A la autora la rechazaron su manuscrito varias editoriales. Si nos puedes recordar esta historia de superación. Pues sí, la verdad es que, bueno, ella ahora mismo ya sabemos que es una autora más que conocida y, por supuesto, millonaria, pero en la época
Estamos hablando de mediados de los 90, más o menos 95, 96. Ella era una persona realmente muy pobre. Ella lo describe como ese umbral de pobreza sin considerarte pobre, pero que sí llegaba incluso a tener que pedir pues ayudas sociales y este tipo de cuestiones. Y entonces, pues, ella con el poco dinero que tenía, por ejemplo, solamente pudo hacer 2 copias. En la época se enviaban 3 capítulos de una novela que estuvieras escribiendo para encontrar tu agente literario, ¿vale? Entonces ella, que ya te digo, no tenía apenas dinero, pues solamente pudo hacer 2 copias y mandarlo a 2 agencias. Y una de ellas ya finalmente les llamó la atención, también un poco de milagro, pero al final una vez que lo leyeron les encantó y ahí ya empezó esa fase de búsqueda de editorial que era muy complicado porque estábamos hablando de una escritora novel, era su primera obra, y luego por otra parte el mayor problema era también que era un libro muy largo. Estamos hablando de unas 120.000 palabras, que era larguísimo para un libro infantil. Entonces eso echaba para atrás muchísimo a las editoriales. Luego, además, el título tampoco era fácil para que una editorial lo comprara, porque eso de la piedra filosofal para un libro infantil pues tampoco encajaba mucho. Entonces, digamos que al final era como muchas cosas que se iban sumando para dificultar todo esto, pero por suerte ya finalmente pues era el momento de leerlo. En el momento en el que alguien leía la novela, ya pasó con el agente literario, ya pasó después con la editorial que finalmente lo publicaría, Bloomsbury, es leerla y quedar cautivado. Ese paso de pasar de que alguien cogiera el manuscrito y lo leyera, será el punto difícil. Una vez lo tenían en las manos, ya estaban enganchadísimos. Y lo mismo pasaba pues con los lectores después. Creó un mundo mágico que ha dado para una saga inicial de 7 libros que, por cierto, se van oscureciendo con el tiempo. ¿Cuántas veces los has releído y cuál es el título preferido? Pues releído bastantes, la verdad es que nunca lo he contado, pero bueno, yo diría 10 por lo menos o más. Y mis favoritos, pues estoy entre el tercero y el cuarto. El tercero realmente porque, bueno, ahí ya empieza a oscurecerse las cosas, aunque ya en el segundo ya lo hacía, pero el tercero como que tiene un juego muy interesante, un juego temporal con la trama, que eso la verdad es que me gustó muchísimo y luego también conoces más, sales de Hogwarts, sales de la escuela, ya llegas como al pueblo de Hogsmeade y ya vas viendo otras cosas, también ese toque siniestro de los dementores que realmente estaban representando a la depresión y tal, o sea, ya podías leer entre líneas muchas cosas de lo que nos estaba contando Rowling, o sea, sabías que no era un libro infantil sin más y que aquí había mucho. Y el cuarto libro, bueno, también seguía expandiendo la cultura mágica con los mundiales. A mí me encanta el juego del Quidditch y aquí podíamos ver unos mundiales. Luego, además, pues las pruebas del torneo lo hacían todo muy diferente. La vuelta de Voldemort. Yo creo que a partir de ahí ya estás totalmente metido en materia y solo quieres seguir leyendo y saber qué va a pasar. Oye, Saida, ¿a qué sabrá la cerveza de mantequilla? Pues la de los estudios sí que la he probado y sinceramente a mí no me gusta nada. Porque, bueno, tampoco me gusta la cerveza normal, así que no sé si tendrá que ver, pero es verdad que tiene un toque como muy, no sé, burbujeante, muy raro. Pero no sé cómo será la del mundo mágico, pero desde luego la Muggle es un poco regular. Mencionabas los estudios. Harry Potter salta al cine. ¿Qué piensas de las adaptaciones a las películas? A mí me gustan mucho las adaptaciones. Yo creo que le hace mucha justicia. Es verdad que se dejan cosas en el tintero, que hay algunas cosas que cambian, pero en general creo que han hecho una adaptación muy buena. La dirección de arte, todo el diseño, es que es pura magia realmente. Y tiene muchas cosas artesanales. Yo siempre recomiendo a la gente que si de verdad le gusta o le llama la atención todo esto, que viaje a Londres, a los estudios de Londres. Hay un tour allí donde se pueden visitar directamente los estudios en los que se rodaban y ahí puedes ver cómo no todos son efectos digitales. Hay muchísima magia artesana, por así decirlo, del cine de toda la vida y ahí es donde mejor se ve todo. Es como la meca de Harry Potter. Tienes que ir sí o sí a los estudios. Hay varias casas de magos que coinciden en la escuela de magia de Hogwarts. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. ¿En qué se diferencian y por qué prefieres Ravenclaw o como se pronuncie? ¿Tal vez por la creatividad? Bueno, realmente cada casa, lo que hizo Rowling creo además muy inteligentemente es como asociar distintos rasgos a cada una de las casas. Entonces, por ejemplo, la de Gryffindor suele estar asociada al valor, Slytherin más como a la ambición, Hufflepuff más hacia la lealtad y Ravenclaw más hacia ese punto más de ingenio, de creatividad y tal. Entonces, realmente, en principio uno no elige en sí una casa, sino que
se siente identificado con ciertas cualidades, ¿no? No se trata de que tengas que ser súper extremista, puedes tener cualidades de varias casas, pero al final siempre hay una que te acaba identificando más. Yo sí que me siento muy identificada con Ravenclaw porque, bueno, realmente un poco esa curiosidad por las cosas, ese punto de creatividad, pero eso, una creatividad más como libre, como de estar en Bavia, por así decirlo, pensando con un toque ingenioso y ese interés, sobre todo por aprender y esa curiosidad. Por ejemplo, pues son algunos de los rasgos de Ravenclaw. Se dice muchas veces que es también como esa sabiduría, pero no es tanto una sabiduría de ser inteligente, sino más bien de ser curioso y de querer aprender muchas cosas y de interesarte por de dónde viene todo, ¿no? Un poco de los orígenes. Hay tests en las páginas oficiales, se suelen hacer tests que un poco pues te puede identificar en función de las respuestas con la casa a la que pertenecería, por así decirlo. Esa pertenencia a estas casas es uno de los puntos más relevantes del fenómeno al final de Harry Potter, porque al final la gente se siente parte de algo, te sientes identificado como quien es parte de un equipo de fútbol, por ejemplo, y siente unos colores, solo que en este caso, como son cualidades personales, pues es como que lleva a otro nivel, ¿no? Oye, está muy bien eso del psicotécnico mágico. El coleccionismo de Harry Potter es muy singular. Primero fueron los libros, después las películas, se sumaron los cromos, las cartas, los legos, hasta los Funkos. Pues sí, al final el coleccionismo, eso como cualquier otra franquicia, realmente es seguir expandiendo desde muchos puntos y yo creo que al final todo este tipo de mundos a través de tantas plataformas, ¿sabes? Poder coleccionarlo, yo eso lo veo muy interesante. No soy tan coleccionista de Funkos, por ejemplo, pero aún así sí que tengo algunos, porque todo lo que forme parte de ese mundo que te cautiva de alguna manera, pues dependientemente de hacia qué enfoques tus colecciones, acabas teniendo algo. Y con Harry Potter pues pasa eso, que seas o no seas coleccionista, seguro que algo vas a acabar teniendo. Y es muy interesante ver también cómo se expande una historia a través de su merchandising. ¿Hay muchas cajas de Lego relacionadas con Harry Potter? Sí, la verdad es que a veces más de las que quisiera por lo que es la inversión, pero sí porque en su día sacaron los primeros Lego en 2001 con la llegada en película y a partir de ahí se fueron lanzando conforme salían las películas, al principio bastantes sets, luego algunos han ido remodelándose. Tenemos como, por ejemplo, la cabaña de Hagrid tiene varias versiones, el expreso de Hogwarts también tiene varias versiones y luego tuvo un parón cuando acabaron las películas, dejaron de sacar Legos y ahora ha vuelto otra vez. No ha vuelto tanto con el universo de Animales Fantásticos, aunque es verdad que sí que volvió a partir del 2018 o así, que es cuando pues estaba la saga de Animales Fantásticos en el cine, volvían a sacar los Lego. Sacaron un par de sets de Animales Fantásticos, pero después todos los demás que siguen saliendo a día de hoy ya han anunciado la tanda que va a salir en marzo, en junio. Entonces todos estos Legos son de Harry Potter. Muchos son rediseños de los que ya conocíamos en los 2000 y otros tantos son nuevos sets que todavía no habíamos visto. Y hay algunos enormes con muchísimas piezas y otros que son sets pequeñitos. Incluso una colección de minifiguras con sobres individuales. Hay 2 colecciones y eso todo es nuevo. Antes no las vendían así. ¿Y el castillo de Hogwarts ocupa mucho espacio? Demasiado. El castillo, la verdad es que sí, es enorme. Es el set más grande que habían hecho sobre el castillo porque, como te digo, hay varios rediseños. Ya hubo un pequeño castillo en los 2000, pero no tienen nada que ver con el que sacaron más recientemente. Ese sí que es muy grande, está hecho además a escala, entonces tiene como unas microfiguras, que no son minifiguras que serían las normales, sino microfiguras, son todavía más pequeñitas y realmente es para ver esa magnitud del castillo en comparación a esas microfiguras. La verdad es que es una pasada. Hombre, lo imaginamos, tendrá hasta cámara secreta. Y nos mencionabas, Saida, los videojuegos. El recién lanzado Harry Potter Legacy tiene a toda la comunidad revuelta. Sí, la verdad es que sí. Vamos, es un juego de mundo abierto, entonces no es como los videojuegos anteriores que hemos tenido de Harry Potter, donde tú pues ibas siguiendo la historia, pues tú manejabas a Harry, a veces llegabas a manejar algún personaje más, pero todos personajes que conocíamos. Esta historia es totalmente diferente, te creas tú el personaje de cero, asemejando a ti mismo y es un mundo abierto, entonces las decisiones que vas tomando afectan a la historia y puedes explorar Hogwarts desde todos sus frentes. O sea, es un juego como nunca se había tenido, por eso también está generando tanta expectativa. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos.
Llega el momento del saludo a los hispanohablantes e hispanoyentes que también escuchan el podcast del coleccionista de Todo Colección. Un fuerte abrazo. Parques de atracciones, restaurantes temáticos y antes nos comentabas lo de los viajes por los estudios de las películas. El mundo de Harry Potter es interminable. ¿Cuál es la mayor fricada que hayas hecho relacionada con este universo tan especial? Pues bueno, quizá lo que hice en su día, pues cuando me estaba leyendo los libros, era más pequeña, pues tenía como 13 años o así más o menos en aquella época, y decidí pues que yo quería seguir hablando de Harry Potter y compartiendo todo eso con cualquiera. Ya tenía a mis amigas del colegio aburridas de escucharme, internet no estaba en auge por aquella época, y yo realmente lo que quería era escribir. A mí me gustaba mucho cartear, me carteaba con mi tío cuando estaba en el pueblo y tal. Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero hablar con gente de Harry Potter, pues voy a cartearme con gente. Y entonces puse un anuncio en una revista de cine de la época. Bueno, todavía existe la revista Acción de cine. En aquella época tenía una sección para poner la dirección, para cartearse con gente. Y yo pues puse mi dirección y claro, imagínate de repente que a casa pues de una niña de 13 años empiezan a llegar cartas de todo el mundo. Y claro, yo no había hablado tampoco con mis padres ni con nadie de que iba a hacer eso. Y claro, ahora lo pienso a día de hoy y digo, qué locura poner tu dirección en una revista para escribirte con gente, ¿no? Pero yo era todo por hablar de Harry Potter y por seguir compartiendo eso. Y claro, hubo un momento que era como cuando entran las cartas en el salón de los Dursley y se llena todo aquello de cartas, pues la verdad es que contestó bastante gente y entonces en mi buzón constantemente, o sea, pasamos de tener las típicas facturas a de repente estar recibiendo cartas y cartas de toda parte de España y era todo para hablar de Harry Potter y claro, mis padres decían, pero bueno, pero ¿de qué conoce tanta gente? O sea, ¿de qué te conoce tanta gente? De toda España. Y la verdad es que eso fue un poco locura, pero bueno, me alegro. Conocí a un gran amigo que a día de hoy sigue siendo amigo a través de estas cartas y la verdad es que es muy interesante, pero cuando lo piensas dices, vaya locura haber hecho eso en la época. Solo faltaba que las entregaran las lechuzas. Ya habría estado bien eso. Fíjate, Saida, eso era un método de hacer amigos que en los años 60, 70, pues sí había esas secciones de un amigo y, bueno, eran otros tiempos. ¿Qué te gustaría poseer más? ¿Una capa de invisibilidad, la piedra filosofal, la espada de Gryffindor, un giratiempo, un traslador, una varita o yo no sé, un puñado de galeones de oro o a lo mejor algo que me he olvidado? Pues, si tuviera que elegir de todo eso, creo que quizá o bien el giratiempo por el tema de poder ganar tiempo, que al final eso es algo que ni el mayor coleccionista del mundo va a poder coleccionar tiempo en sí, aunque también es muy peligroso, así que no sé yo. Pero si no, pues un traslador también me encantaría, porque yo soy de Valencia, vivo en Sevilla y entonces un traslador me vendría de lujo para poder estar en mi casa tranquilamente y estar cambiando de ciudades. Creo que me quedaría con eso. Un giratiempo o traslador para ti, que te lo mereces todo, Saida. Gracias. Los adultos también leen Harry Potter, con la disculpa de ver lo que les gusta a los chavalines. Sí, además eso la verdad es que muy interesante porque precisamente en la época ya se dieron cuenta, cuando estaban publicando los libros, se dieron cuenta desde la editorial, desde Bloomsbury en el Reino Unido, que había muchos adultos que iban leyendo los libros en el metro y demás sobre cubiertas falsas, porque claro, eran como libros muy infantiles las portadas y llamaban mucho la atención que un adulto estuviera leyendo un libro así tan infantil. Entonces muchos de ellos o lo escondían en un periódico o le ponían otras cubiertas y entonces se dieron cuenta desde la editorial y dijeron, hay que hacer algo y sacaron unas ediciones adultas. Es de los pocos libros, y por no decir el único, que tiene una edición para adultos y una edición infantil, pero son el mismo libro exactamente. No es una edición infantil porque tenga un ajuste de vocabulario y la adulta sea más elaborada, no. Es el mismo libro con sobrecubiertas diferentes, más austeras. Por ejemplo, en lugar de tener una ilustración muy animada, pues a lo mejor tenía una fotografía de un tren llegando a una estación, por ejemplo, y ya eso pues hacía que los adultos se acercaran más a esta novela, lo que significa que, vamos, está pensada para todas las generaciones. Antes comentábamos que según avanza la saga se hace más oscura. Es un mundo casi adulto, hay desgracias, sucesos muy trágicos, incluso muertes. Sí, creo que también es uno de los encantos, lo que decía, que como te vale para cualquier generación, pero también porque no está tratando a los lectores de niños, sino que les está enseñando temas que no se leían en otras novelas infantiles.
te habla de la muerte desde el minuto 1. Sabes que Harry es huérfano y no tienen problemas en tratar ese tipo de cuestiones, y muchas otras que se van viendo, y efectivamente hay muertes, es todo bastante oscuro. Hubo algunos padres incluso que reclamaban a Rowling pues para que escribiera más enfocado a los niños, y Rowling tenía claro que eso no es lo que iba a hacer. Ella iba a tratar una historia para todo el mundo y para los niños también. Entonces, muy interesante ver estos temas de eso, de la pérdida de los padres, de cómo lidiar con eso siendo un niño y leyéndolo en un libro. Fíjate, Saida, aquí en Todo Colección, asociados a Harry Potter, hay más de 21.400 lotes en venta directa y subasta. Por supuesto, libros, monedas, billetes, sellos, ojo con la filatelia, juguetes e incluso joyas. ¿Colecciones más sorprendentes o singulares de las que hayas tenido noticia? Pues es verdad que hay gente que colecciona de todo. O sea, por ejemplo, gente que incluso colecciona la misma edición de todos los idiomas. Tengo un amigo, por ejemplo, eso que tenía, pues de la piedra filosofal, tenía todos los idiomas que habían salido. Es una barbaridad. Y, por ejemplo, un amigo que también colecciona pues los cromos de Rana de Chocolate, por ejemplo. Y bueno, es que realmente un poco lo que has descrito, ¿no? Todo lo que puedes encontrar en Todo Colección te da para un mundo de colecciones. Ya nos gustaría tener cromos animados. Ojalá. Es verdad que como mucho tienes los lenticulares, que eso ya da gracias y le da un encanto. Como experta en la cultura pop, ¿cuál ha sido la repercusión de la saga de Harry Potter? Pues es clave realmente, por una parte a nivel literario, cuando surgieron como muchas obras que querían seguir ese estilo, ¿no? Esa fantasía más enfocada a una parte infantil o juvenil, mejor dicho. Y luego también a nivel de las películas, lo que han marcado a nivel de cultura pop también, ¿no? Ahora, por ejemplo, cualquiera que oiga la melodía de Harry Potter la asocia directamente a la magia también. Se utiliza muchas veces para eso. Al final han calado de muchas formas, pero sobre todo en lo que asociamos con magia. La importancia de los animales en Harry Potter. Lechuzas, ratas, unicornios, dragones, aves fénix. Un zoológico muy particular que ha derivado en animales extraños y mágicos. Sí, yo creo que forman parte también de ese encanto del mundo mágico, ¿no? Un poco de cómo coger algunas criaturas ya mitológicas que no ha inventado Rowling, sumadas a las que ha inventado ella, o a darle un giro a estas criaturas que ya, pues eso, fueran mitológicas y que ahora de repente pues las encontramos en esto de mundo mágico, ¿no? A mí, por ejemplo, los fénix son de mis favoritas. Me encantó encontrarlas en Harry Potter porque, lo que te digo, aunque no los inventa Rowling, pero ella pues le da otra esencia, y poder verlos en el mundo mágico de Harry Potter pues está también muy bien. Ya te digo, nos gustaría tener un ave fénix en el botiquín. Y hablando de encantos, tu última compra en Todo Colección, Saida. Realmente no va tanto con Harry Potter, sino con un juego de mesa de finales de los 90, que además estaba en perfecto estado, o sea que estupendo. Y era de la serie de anime de Digimon. Es un juego pues que podías jugar cuando eras pequeño, pero que luego ya pues le pierdes el rastro, y poder encontrar este tipo de cosas en Todo Colección, la verdad es que es un encanto, porque es volver a la nostalgia, volver a su juego de mesa con sus fichas y con ese aroma noventero que seguro que voy a disfrutar mucho. Desde luego que sí, Saida, tú sí que eres coleccionista. Próximos proyectos y nuevos libros. Pues tenemos un próximo libro que todavía no podemos anunciar hasta que no hagan el anuncio oficial, pero queda ya muy poquito, y también lo voy a escribir junto a Beatriz M. Arranz, que es la compañera con la que he escrito Generación Potter, y ya muy prontito podremos dar los detalles. Y luego también, por ejemplo, en el podcast de Patronus Unplugged, el podcast dedicado a Harry Potter, donde pues vamos a seguir creando programas exclusivos, y también junto a compañeros de The Amazing Site, que es un portal multiplataforma también de contenidos de cultura pop, pues vamos a poner también en marcha pues eventos, podcasts y demás. Así que todo relacionado con cultura pop, Harry Potter, te vienen cositas también interesantes. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Llega el minuto de oro, el del consejo o reflexión para él o la coleccionista.
Pues yo creo que por una parte ese punto de catalogar las cosas, porque creo que muchas veces tendemos a coleccionarlas y a querer tener de todo, pero empezar a catalogarlo desde el principio nos puede ayudar no solo a tener una perspectiva de qué tenemos, o que incluso en algún momento se nos pueda olvidar alguna cosa y decir, ay, espérate, esto lo tenía, no lo tenía, qué parte me faltaba de alguna colección. Creo que ese punto de catalogar, de poder filtrar por distintas temáticas, por ejemplo, para los sets de Lego viene de maravilla, para poder filtrar por tema, para poder pues tener más controlado cuáles son los sets que faltan o incluso cuáles se relacionan entre sí. Pues ese punto de catalogar, tampoco hay que volverse loco, pero creo que un mínimo pues puede venir muy bien después, sobre todo si ya empieza a crecer mucho la colección y está muy bien verla de un vistazo. Un buen consejo. Saida Herrero, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y tu sabiduría. Por algo eres de la Casa de los Sabios, en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Larga vida y prosperidad coleccionista. Pues nada, muchas gracias a vosotros, yo encantada, que además utilizo Todo Colección desde hace muchísimo tiempo, así que para mí un encanto estar aquí y muchísimas gracias. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Fíjate, el universo de Harry Potter comenzó por una piedra, la piedra filosofal. Por eso te recomiendo que escuches el podcast número 86 con Juan Carlos Romero, coleccionista de minerales. También con mucha altura de miras, José María Madiedo, en el episodio 124, nos habló de su afición al coleccionismo de meteoritos. Y no te puedes perder tampoco el episodio número 100, donde el Premio Planeta Javier Sierra nos desveló el encanto de su literatura. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Siempre te suelo solicitar un me gusta y un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Si te animas a participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a crear el mayor archivo sonoro con personajes que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde los recuerdos hacen verdadera magia. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.